Yo fui muy sorprendido cuando el jueves de la semana pasada, amaneció la noticia de que se había introducido a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia un proyecto de ley de banco, que es un proyecto completamente novedoso. Cuando empezamos a analizar un poco de dónde venía esto, nos dimos cuenta de que era un cambio muy sustancial, es decir, es una variación completa a lo que la ley de banco es y al concepto que se venía manejando por décadas del sistema bancario nacional. ¿Tienes un ejemplo? Directamente el convertirla en servicio público de utilidad pública a la banca. Y esto, me puse un poco a buscar el origen de dónde venía este proyecto de ley. Y nos encontramos con que en el 2 de diciembre del 2007, cuando se rechazó el proyecto de reforma constitucional del presidente Chávez, él hablaba de modificar una serie de aspectos legales para convertir a Venezuela en un país socialista. Y esta era uno de los proyectos que había, era esa reforma de ley para convertir a Venezuela, a la banca en Venezuela, en una banca socialista como ellos la quisieran. Es decir, que este proyecto, tal como está, su sentido va en contra de lo que el constitucionalista quiso. Absolutamente. Y no solamente eso, sino que después de esta otra derrota electoral que hubo el 26 de septiembre, se ha debido esperar, si se hubiese querido introducir esta ley, a que feneciera el periodo de esta Asamblea Nacional, para entonces en enero, el partir del 5 de enero, discutir de una manera amplia, que es como establece la Constitución, que se discuten los proyectos. Y no se hizo. Ahora, en ese proyecto hay una exposición de motivos, y esa exposición de motivos habla de dos temas, habla de bastantes temas, pero dos temas que son muy fundamentales. Uno, que es que la banca es un sistema, el sistema bancario es un servicio público que puede ser decretado de utilidad pública. ¿Y en qué consiste eso? En que el presidente de la República en Consejo de Ministros puede decretar que la banca sea de utilidad pública. Y al ser la banca de utilidad pública pasa a ser prácticamente una empresa del Estado, es decir, pasan a ser dominadas por el Estado y bajo el control del gobierno todas las operaciones que realiza la banca. Y tratan de justificar también la serie de medidas punitivas que tienen penas civiles y penas penales en gran cantidad en este sistema, en las crisis bancarias que se han venido desarrollando en estos últimos tiempos. Esto hace que la ley, cuando uno la empieza entonces a leer y analizar artículo por artículo, sea una ley muy complicada, es una ley que es muy punitiva, que tiene una serie de artículos que hacen que sea muy difícil la operación bancaria y que esté muy sometida al control de la Superintendencia de Bancos, que de paso, con ciertos artículos que le dan autoridad al presidente, el presidente de la República y el Consejo de Ministros puede modificar y puede tomar acciones. Que en las leyes actuales, el órgano que verdaderamente administra el sistema bancario es la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, que es un órgano profesional que debería técnicamente estar separado del Ejecutivo, porque las decisiones que se toman con los bancos son, en la mayor parte de los casos, decisiones profesionales que tienen que tomar los técnicos del oficio. Ahora, doctor, el presidente de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Escote, luego de evaluar esta ley, decía que no creía que con esta ley el gobierno buscara estatizar la banca, que por eso esta ley existía. ¿Usted comparte esa opinión? Esa es la opinión de él. Yo tengo una opinión bastante distinta. Yo estaba pensando en cuál sería el razonamiento de un inversor extranjero si le ponen esta ley bancaria. Ese inversor extranjero o varios inversores desean invertir en bancos en algunos países y le ponen esa ley con esas penalidades tan grandes, esos compromisos tan grandes. Por ejemplo, una de las cosas que establece la ley muy fuertemente, que ya existe, pero la ponen más fuertemente, es lo de las gavetas de préstamos, ¿no? Ahorita nosotros los bancos tenemos gavetas para el sector agrícola, tenemos gavetas para el sector microturismo, tenemos gavetas para distintas áreas. Para viviendas, en viviendas hay 4 gavetas distintas, que nos hacen muy difícil la operación del negocio, porque hay bancos que tenemos vocaciones de hacer unas cosas y no de otras, pero nos van obligando a hacer esas cosas. Y esas gavetas tienen su origen en el gobierno franquista, pues esas gavetas provienen del gobierno del generalísimo Franco. Ahora, allí en esta ley se amplía eso y entonces se le dan más facultades al gobierno para hacer más cosas. Entonces, de hecho, puede venir las autoridades y decir, ahora los bancos tienen que colocar 5% de los préstamos de sus clientes, ¿no?, en consejos comunales.
Entonces, los banqueros, que somos gente que deberíamos ser prudentes y cuidadosos y vigilar mucho en dónde colocamos los fondos para poder devolvérselo después junto con sus intereses a los depositantes, si empezamos a darle cumplimiento y prestar a consejos comunales, a cooperativas, a empresas fracasadas, a todo lo que está relacionado con el gobierno, como sabemos, vamos a congelar los dineros de los depositantes. Ahora bien, un poco los antecedentes de esto es, aquí ha habido bancos que han quebrado y los directores han salido muy bien. Los bancos y sus directores trabajan con el dinero de los demás, no trabajan con los dineros suyos. Han habido una serie de hechos ilícitos en el cual, en definitiva, ha salido perjudicado el ciudadano de a pie. Lo que se quiere con la reforma es que la reforma es que los bancos estén al servicio de la comunidad. ¿Qué es esto? Mira, toda esa serie de crisis bancarias que han habido, que han sido con bancos relativamente pequeños, han sido crisis perfectamente predecibles y subsanables por las autoridades si las autoridades hubieran actuado a tiempo. Las autoridades tienen evidentemente mucho más conocimiento de esto que los ciudadanos, pero los ciudadanos que lean los balances auditados por auditores externos, con las notas de los auditores externos, de los bancos que estaban en esa mala situación, podían haber visto que desde hacía varios semestres esos bancos estaban en unas situaciones de problemas sustanciales de solvencia y los auditores lo estaban advirtiendo. ¿Por qué la Sudeban no actuó a tiempo? Porque probablemente la mayor parte de esos banqueros tenían una relación sustancial con el gobierno y entonces no actuaron de la manera que han debido actuar. Otra cosa, el ejemplo de los bancos manejados por el Estado, ¿son exitosos, se manejan correctamente, se manejan transparentemente? El gobierno destaca el caso del Banco de Venezuela diciendo que desde que pasó a manos del gobierno, pues bueno, ha crecido y no está en peligro su estabilidad. Mira, yo tengo mucho tiempo en el sistema bancario y conozco desde el Banco Agrícola y Pecuario, el Banco Industrial de Venezuela, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco de los Trabajadores de Venezuela y después con este gobierno... Hasta el Banco de Sangre. Hasta el Banco de Sangre le hubieran quebrado a esta gente. Es decir, el Banco de Venezuela es una institución que viene siendo divinamente bien administrada por un banco español de primera categoría. Entonces tenía unas estructuras, unos sistemas, unas aplicaciones que funcionaban muy bien. Entonces ahora cayeron en otras manos y eso toma un cierto tiempo. Ahora si nosotros nos vamos un poco atrás a todas las empresas de cualquier tipo que ha tomado el gobierno para administrarla, como Sidor, Benaluma, Alcázar, todas esas cosas, vemos el desastre que eso ha sido. Yo no tengo duda, porque es que el gobierno, los gobiernos no están para administrar empresas, los gobiernos están para garantizarnos la seguridad, las relaciones internacionales y administrar la justicia, y mientras menos gobierno mejor. Es decir, los gobiernos, el gobierno venezolano, la gran distorsión, una de las grandes distorsiones que tiene... Bueno, pero esa es la tesis de los Estados Unidos y miren el problemón que tiene. Los Estados Unidos están, comparado con Venezuela, divinamente bien. Ahora, el problemón que tienen los Estados Unidos en la parte bancaria se originó porque el gobierno obligó a Fannie Mac y a Freddie Mac a colocar grandes cantidades de préstamos de vivienda. ¿Esas son empresas de construcción? No, esas son empresas relativamente cercanas al Estado que han sido privatizadas, a las cuales el gobierno las impulsaba para que prestaran tanto como pudieran para la adquisición y la reconstrucción de viviendas, y eso fue lo que generó esa ola de problemas de viviendas en los Estados Unidos.